que sería el análisis de Santiago de Chuco, una joya escondida en las alturas de la región La Libertad, en Perú. Este distrito encablado en la Sierra Andina no solo es conocido por su impresionante belleza natural, sino también por su cuna de tradiciones culturales profundamente arraigadas. Santiago de Chuco es una tierra natal de uno de los más grandes poetas peruanos, quien es César Vallejo, cuya obra ha trascendido fronteras y generaciones. Aquí entre sus paisajes montañosos y cielos infinitos, se respira poesía y se vive el legado de un pueblo que celebra su identidad a través de festividades llenas de colores y devoción. La arquitectura tradicional del distrito, con sus casas de adobes y casas empedradas, evocan un pasado que se mezcla con la calidez de su gente y la riqueza de su gastronomía. Además, la conexión con la naturaleza es profunda, con paisajes como el Cerro Chubto y las aguas termales de Cachicandán, que invitan al visitante a descubrir el esplendor de la sierra peruana. En este video exploraremos junto a la historia, cultura y magia de Santiago de Chuco, un lugar donde cada rincón tiene una historia que contar. Santiago de Chuco tiene un significado y su origen. El nombre de Santiago de Chuco es la combinación de dos términos, uno en castellano Santiago y el otro autóctono Chuco. El término Chuco llevó a demostrar que en esta parte del Perú se desarrolló el señorío de los chucos, en la parte cuya ciudad capital estaba en la fortaleza del cerro marca Huamachuco. Es por eso los nombres de Conchuco, Chuca, Huacra, Chuco, Huamachuco, Santiago de Chuco, que llevan el mismo término. Chuco significa sombrero, tocado o síntesis de la historia. La historia de los descendientes del señorío Chuco anexado al imperio de los incas por Yupanqui, vivían dedicados a lo que sería la agricultura, la caza y la explotación de algunas minas de oro y plata, pero con la llegada de los españoles para catequizar a la región en 1553, los religiosos agustinos trajeron la imagen del apóstol Santiago Mayor, procedente de Santiago de Compostela, en España, con el que en el 25 de julio fundaron la villa de Santiago de Chuco. Pero fue en 1610 que un grupo de conquistadores dirigido por el capitán Diego de Serna, el cual llegó el 25 de julio a los dominios de Chuco fundó nuevamente Santiago de Chuco, levantando un altar en el lugar denominado Pichipacha, que significa pequeña caída de agua o chorro chico. Diego de Serna trazó la ciudad a la usanza española. Desde entonces cada 25 de julio es fecha de celebración. Guamachuquinos y santiaguinos estamos unidos por lazos de historia escrita con sangre derramada. La historia cuenta que el 9 de julio de 1883 a las 3 de la tarde llegaron a Guamachuco 200 guerrilleros para participar en la batalla y además portaban alimentos necesarios para el ejército patriota que estaban en ayunas. Así se portaba el patriota Puebla de Santiago de Chuco. Parte de sus hijos venían a tomar un puesto en la defensa de la honra del Perú y los que no pudieron hacerlo enviaron víveres para los soldados. Cáceres, en sus memorias como un homenaje para los santiaguinos, anotó: en medio de la penuria general, contribuía el pueblo de Santiago con la sangre de sus hijos y con recursos de la defensa de patria. Santiago de Chuco fue creada como provincia mediante la ley el 3 de noviembre de 1900. De esto se desprende que el genio de la poesía, del cual César Vallejo, nació mientras que su patria chica era un distrito de la provincia de Huamachuco, y para cuando tenía cerca de 9 años llegó a ser provincia del departamento de La Libertad. Santiago de Chuco en la actualidad es un pueblo mestizo, urbano campesino, de habla musical, en tridente, cuya quechua castellano se han fundido en la historia para profundizar la síntesis de su propia idiosincrasia. Situado en el Ande liberteño a 3.115 metros sobre el nivel del mar y 118 kilómetros distantes a Trujillo. Tenemos personajes importantes nacidos en Santiago de Chuco, del cual tenemos a Luis Felipe de la Puente Uceda,
que nació en Santiago de Chuco el 1 de abril de 1923, a, donde fue un activista político y guerrillero peruano fundador del movimiento Izquierda Revolucionaria, hijo de Juan de Dios de la Puente Ganosa y de Rita Uceda Cayergos. En 1932 realizó estudios de nivel primaria en Santiago de Chuco. Posteriormente viajó a la ciudad de Trujillo para realizar estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo y en el Instituto Moderno de Trujillo en 1945. Ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde presidió el Centro de Federado de Premédica. Presentó en 1957 su tesis de bachillerato hacia la reforma agraria en el Perú, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, para luego recibir de abogado. Después de la muerte de su padre, su madre se casó con Arturo Gildemeister, quien era un sobrino político de Lucía Aya de la Torre, hermana de Víctor Raúl Aría de la Torre, que se casó con su Carmela de la Puente Lozno, con quien tuvo dos hijos, Juan Ernesto y María Eugenio de la Puente de la Puente. Bien, tenemos también a uno de los personajes, que sería César Vallejo, el cual su nombre es César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 y murió en París el 15 de abril de 1938. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en Perú. Es opinión de criterio Tomás Mertón, quien dice que es el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiende universal. César Vallejo publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, y bueno, en su última etapa de vida no publicó libros de poesía, aunque escribió su serie de poemas que aparecían póstumamente, donde el cual sacó en cambio libros de prosa de la novela Paco Yunque, que saldría a luz años después de su muerte. Sus poemas póstumos, Poemas Humanos, fueron publicados junto con España. Tuvo una posición ideológica y profundamente humana. Para muchos criterios, los poemas humanos contribuyen a lo mejor de su producción poética, de la cual esto lo hace ser uno de los mayores imponentes de lo que sería Santiago de Chuco. Nuestra parte de ubicación en lo que es Organización de Santiago de Chuco es conocida por su arquitectura colonial y por ser la cuna del poeta César Vallejo. Bueno, se encuentra ubicado en el Departamento de La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y en el distrito de Santiago de Chuco. Cuenta con 1.33 kilómetros cuadrados y tiene alrededor de 133 hectáreas. El distrito de Santiago de Chuco tiene vías principales como la avenida Shorey Santiago, que es una vía express, y de ella se divide en las avenidas arteriales, la avenida Bolívar y la avenida Mariscal Cáceres, las cuales se unen en una sola a la avenida Expresa La 12 Termas. Tiene zona de identidad, que tenemos el Parque de la Identidad, que se encuentra en la parte sur de Santiago de Chuco. Tiene el Estadio Chaichugo, que se encuentra también en la parte sur de Santiago de Chuco. En la Plaza de Armas de Santiago de Chuco, que está ubicada más o menos en la parte central, y el Estadio Municipal San José. Santiago de Chuco tiene identidad en su plaza de armas central, ya que es un punto organizador en su tramo. También cuenta con el Parque de la Identidad, que une las principales calles. En cuanto al análisis climatológico, tenemos que en Santiago de Chuco las temperaturas varían. Las temperaturas máxima es de 4 y la máxima es de 19 grados centígrados, lo que podemos concluir que el clima es frío por ubicarse en la sierra del departamento de La
y Bartol. La ciudad de Santiago de Chuco tiene una organización tradicionalmente colonial, influenciada por la geografía andina y por la historia cultural y social de la región. Las calles de Santiago de Chuco están organizadas principalmente de forma rectangular en el centro histórico, según el patrón colonial típico. No obstante, las calles suelen ser estrechas y pronunciadas a causa de la topografía montañosa de la región, lo que conlleva a que la distribución de la ciudad se moldee según las pendientes del suelo. En el corazón de la ciudad, las calles siguen un patrón de cuadrícula, siguiendo la tradición de antiguas ciudades coloniales, donde plazas y parques se entrelazan a lo largo de las principales vías. Las casas de Santiago de Chuco suelen ubicarse en zonas que no siguen una planificación urbana compleja. Se ajustan a las distintas condiciones del terreno. Descansan en terrenos inclinados como consecuencia de la topografía montañosa del lugar, provocando así que las calles y senderos sean empinados. Las calles principales son pavimentadas, pero muchas de las secundarias son de tierra o adoquinadas. La plaza principal y sus alrededores normalmente son las zonas más evolucionadas y urbanizadas, con calles que enlazan distintos puntos de la ciudad. La casona de los Millas. Las casonas de Santiago de Chuco son grandes viviendas. Aquí en el análisis formal hemos tomado en cuenta también el tema de casonas, iglesias y la plaza central, que consideramos como lugares principales de la ciudad. Como casona hemos elegido analizar un poco la casona de los Millas. Pero en general las casonas en Santiago de Chuco son grandes viviendas de 2 o más pisos con patios interiores, con techo a 2 aguas, fachadas sencillas pero elegantes. La mayoría de estas casas fueron construidas entre los siglos XVIII y XIX, en un periodo en el que la ciudad experimenta un auge económico, principalmente debido a la producción agrícola como el cacao y a la minería. Techos de teja. Uno de los elementos que vemos en esta casona. Este tipo de techo es común en la arquitectura colonial andina, pues permite un adecuado drenaje de agua de lluvia. Balcón de madera, típico en las casonas de la sierra peruana, y proporciona un espacio adicional que se conecta con el exterior. Simples detalles ornamentales. Se pueden observar algunos detalles sencillos, como molduras de piedra alrededor de ventanas y puertas. Puertas con arco de medio punto. Suelen ser de madera maciza, posee paneles de vidrio para permitir la entrada de la luz natural. Y ventana con arcos de medio punto. Ventanas curvadas con vidrio que brinda la finalidad de mejorar la luminosidad y la eficiencia térmica de la casa. Con respecto a la iglesia, hemos analizado la iglesia de Santiago de Chuco. Las iglesias en Santiago de Chuco son un fiel reflejo de la arquitectura colonial andina, que combina la religiosidad popular con las influencias europeas, principalmente españolas. Aunque algunas son más simples que otras, todas tienen en común una fuerte conexión con la tradición religiosa, los materiales locales y la preservación de las creencias y costumbres que han definido a la comunidad durante siglos. Campanarios. Las campanas en la parte superior son una característica importante, ya que el sonido de las campanas ha sido tradicionalmente un medio de comunicación en la comunidad, además de un elemento litúrgico. Torres. En muchas iglesias coloniales solían ser de mampostería de piedra o ladrillo, y están decoradas con detalles sencillos pero imponentes. Techo a 2 aguas. El techo a 2 aguas consiste en 2 planos de teja que se inclinan hacia abajo desde una cresta central formando 2 pendientes. Ventanas ojivales, hechas de madera, permiten la entrada de la luz natural en el interior de la nave y crean un ambiente de recogimiento. Plaza Central de Santiago de Chuco. La Plaza Central de Santiago de Chuco es uno de los principales puntos de referencia de la ciudad.
y refleja la arquitectura y la vida social. Él viene a ser una parte importante, ya que tiene una disposición estratégica que facilita tanto la circulación como la interacción social. Podemos ver elementos como forma rectangular, que tiene una forma rectangular o cuadrada, suficiente para las actividades que comunitarias tengan un lugar. Espacios ajardinados. En la plaza se encuentran áreas ajardinadas y en el que rodean la plaza proporcionan un espacio de descanso y contemplación muy valorado por los habitantes y por los turistas. Pileta es un elemento significativo que representa una tradición de las ciudades coloniales andinas y al estar en el centro de la plaza se convierte en un punto de encuentro tanto para los residentes como para los visitantes. Además, refleja la importancia del agua en la cultura andina, simbolizando la conexión entre la naturaleza, la comunidad y la vida. Bancos y áreas de descanso. La plaza cuenta con bancos que invitan a la gente a disfrutar el ambiente tranquilo del lugar y sus alrededores. Permiten una circulación fluida con los peatones que van de un lugar a otro. En cuanto a la trama urbana, la provincia de Santiago de Chuco es una de las 12 provincias que conforman el Departamento de la Libertad en el norte del Perú. Podemos ver que el 25 de julio de 1553 se celebró la misa de acción de gracias y se colocó la primera piedra de la fundación. Luego se hizo una distribución de tierras para la construcción de casas, se delineó el plano de la ciudad de la iglesia, que se inauguraría el 25 de julio de 1560. En ese mismo año, el pueblo recibe el nombre definitivo de Santiago de Chuco. Como podemos ver, la parte rosada vendría a ser una trama circular, la parte, digamos, norte-oeste vendría a ser la trama reticular, la parte ploma vendría a ser una trama regular y la parte morada, que es la parte central, vendría a ser una trama regular y esa está organizada por su pista central. En la parte casi sur vendría a ser la trama irregular, en la parte naranja, y la parte amarilla también una trama irregular y la parte verde vendría a ser una sin trama, que más o menos son tierras que desembocan en avenidas, en calles, avenidas y todo, a otros lugares. En cuanto a sitios turísticos, tenemos una protección de área natural que vendría a ser el Santuario Nacional de Calipui, a 164 kilómetros al este de Trujillo. Es declarado un santuario nacional el 8 de enero de 1981. Fue creado para la conservación de la Puya Raimondi, la planta más longeva y alta del mundo. Asimismo representa especies de plantas de porte pequeño o medio, semileñosas y herbáceas, y se distribuyen sobre terrenos tipo pedregosos. Entre las especies de fauna silvestre destacan mamíferos como el zorro andino, el venado de cola blanca y la vizcacha. También podemos encontrar otro sitio turístico que vendrían a ser los baños termales de Cachicadán. Es un lugar calmo y sereno, es un pueblo ubicado a 2.884 metros sobre el nivel del mar. Ahí, en las faldas del cerro La Botica, al este del barrio San Miguel, se encuentran dos ojos de agua, Cachicadán verano y Cachicadán invierno, ambas alimentadas por filtraciones de aguas muy ricas en fierro y magnesio. Las aguas termales son de color rojizo y su temperatura promedio es de 71 grados centígrados. También tenemos la Casa Museo de Edgar Vallejo, otro sitio turístico que, bueno, cabe resaltar que es el lugar más destacado de Santiago de Chuco y se ubica prácticamente en el centro de la ciudad.
Bueno, la casa museo del poeta es la casa museo del poeta peruano César Vallejo, en la cual vivió su niñez hasta los 12 años. Fue abierta al público en el 2012 después de un gran trabajo de remodelación. Está situada en la Sierra de la Libertad, en la calle César Vallejo. En cuanto al análisis estructural, tenemos el análisis urbano, donde podemos ver que la población de Santiago de Chuco en el 2017 era de 19.897 habitantes y la población proyectada al 2024 vendría a ser de 20.610 habitantes, en el cual el 49.9% son mujeres con 1.923. También con 51.1% tenemos a los varones con 9.974 pobladores. La tasa de crecimiento anual es de 3.02%. La densidad poblacional viene a ser de 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, en sus límites tenemos que por el norte limita con Otusco y Sánchez Carmen, por el este con Patás y Río Marañón, por el sur con Payasca de Ancash, por el oeste con Julica y Miró. Tenemos los aeropuertos cercanos, el aeropuerto Trujillo Airport, que está a 103.1 kilómetros, el aeropuerto Cajamarca Airport está a 116.8 kilómetros. En cuanto a las viviendas, tenemos viviendas particulares con una cantidad de 6.093 habitantes. Cuentan con viviendas particulares también con una cantidad de 5.052 habitantes que tienen viviendas particulares con ocupantes presentes. Elementos compositivos resaltantes. Podemos observar el techo a dos aguas. Este tipo de techo es comúnmente utilizado en muchas regiones, especialmente en áreas rurales y montañosas, debido a su eficacia para canalizar el agua de la lluvia. El uso de adobe, material hecho de tierra cruda y paja, es utilizado para las paredes de las viviendas, debido a su buena capacidad aislante del calor durante el día y del frío por la noche. Uso de piedra. El uso de piedra en la arquitectura se empleó particularmente en las fundaciones, las bases y en algunos casos en las fachadas de ciertas construcciones. Balcones de madera. Material hecho de tierra cruda y paja. Es utilizado para las paredes de las viviendas, debido a su buena capacidad aislante del calor durante el día y del frío por la noche. Arco. Al ser un elemento curvado, el arco distribuye las fuerzas hacia los lados, en lugar de hacia abajo, lo que permite la construcción de muros más delgados y de grandes aperturas. Vigas de madera. Son cruciales en la construcción de techos a dos aguas, ya que actúan como la estructura principal para soportar las tejas o materiales de cobertura. Correas de madera. Distribuyen las cargas del techo, actúan como un puente estructural que transfiere la carga de la cubierta hacia las vigas principales. Escalones y pisos de piedra o madera. En las viviendas coloniales, los pisos de madera eran más comunes. Puertas y ventanas de madera tallada. En las iglesias coloniales de Santiago de Chuco, especialmente en la iglesia matriz y otras capillas, se pueden observar retablos de madera tallada. Retablos y altares, elemento decorativo común en la arquitectura colonial de la región. Eran trabajadas artesanalmente con motivos florales, geométricos o religiosos. Situación y estado de conservación. En nuestro análisis elegimos estos tres proyectos, por lo cual la casa del poeta César Vallejo Mendoza, ubicado a 2 cuadras de la Plaza de Armas, de tipología residencial,
en la época de principios del siglo XX, ¿no? Por la foto y el análisis consta de material de adobe, piedra, madera, teja, quincha y barro. Y la cobertura es sistema dos aguas con el tejado. Bueno, este es un inmueble patrimonial en muy buen estado. El segundo proyecto es la Casona Museo Santa María, ubicado en el 611 Mariscal Cáceres, de tipología residencial en la época a principios del siglo XX. Bueno, sus materiales de adobe, piedra, madera, teja, quincha y barro. Y por último, la parroquia Santiago Apóstol, ubicado en Miguel Grau, Santiago de Chuco, 13.146, de tipología pública. La construcción en los principios del siglo XX, su materialidad es de adobe, piedra, madera, quincha, barro, acero forjado en las ventanas y yeso. Este es un inmueble patrimonial en muy buen estado y en estado de conservación. Y valor arquitectónico. La trascendencia arquitectónica de Santiago de Chuco se manifiesta a través de una variedad de estilos arquitectónicos que reflejan su rica historia cultural y social. En la arquitectura de Santiago de Chuco podemos apreciar las influencias prehispánicas a través de la disposición de las viviendas alrededor de las plazas, sus calles estrechas y el uso de materiales tradicionales como el adobe. Podemos apreciar la arquitectura republicana a través de las casas tradicionales. Durante un periodo republicano construyeron casas de un solo piso, con techos a dos aguas y patios interiores, reflejando una adaptación a las condiciones climáticas locales. Estas viviendas, muchas de ellas eran construidas con adobes, conservan elementos decorativos que muestran la influencia del neoclasicismo. La arquitectura colonial. Esta la podemos ver reflejada a través de las iglesias y edificios públicos. La influencia colonial es evidente en la construcción de iglesias, como la iglesia matriz, que presenta elementos de estilo barroco andino. Este estilo combina las características europeas con las tradicionales locales, utilizando materiales autóctonos como el adobe y la piedra. Arquitectura prehispánica. Esto las podemos ver a través de las estructuras arqueológicas. Las ruinas cercanas del Maracahuaymachuco muestran una arquitectura monumental con muros circulares y plataformas ceremoniales, evidenciando la sofisticación constructiva de las culturas pre-incas. Estas estructuras influyen en la percepción contemporánea de la identidad arquitectónica local.